Bien, pues lo han escuchado ustedes. La rueda de prensa del concejal del Partido Popular ha sido para contestar a las enmiendas presentadas por la oposición y también para reprochar al Partido Socialista su decisión de no acudir mañana a la reinauguración del Paseo de Germanías. Considera que es una auténtica falta de respeto y sobre todo cuando ese Jardín de la Concordia que mantiene la cruz va a estar dedicado al primer alcalde de la democracia de esta ciudad, que fue alcalde socialista, Ramón Pastor. Bien, pues vamos a hablar precisamente de reconocimientos y de régimen franquista, porque hubo un poeta, el poeta del pueblo, Miguel Hernández, que fue condenado a muerte. Él falleció en la cárcel de Alicante por el régimen franquista, por su ideología. Y esos procesos a los que se sometió al poeta fueron anulados este año gracias a la iniciativa de un investigador hernandiano. Digamos que es uno de los más destacados de los que trabajan a la hora de poner en valor la figura y la obra de Miguel Hernández. Él es Joan Pàmies, quien ha sido profesor aquí en Elche de secundaria en el Instituto Sisto Marco y también profesor de un máster de educación secundaria en la Universidad Miguel Hernández de Elche, quien fue uno de los que propuso el nombre del poeta para la Universidad Ilicitana, al igual que lo propuso para el aeropuerto, y ha sido el que ha lanzado esa iniciativa popular, esa recogida de firmas, que finalmente, para anular los procesos judiciales contra Miguel Hernández, que finalmente han tenido respuesta de esta Administración del Estado, del gobierno de Pedro Sánchez, fueron anulados, y esa misma resolución se le entregó el pasado 10 de diciembre a la familia, a los herederos del poeta, a la nuera Lucía Izquierdo, en un acto dedicado a reconocer a las víctimas del franquismo, un acto que tuvo lugar en el auditorio el pasado 10 de diciembre y en el que acudió Joan Pàmies, a quien tenemos hoy aquí con nosotros. Bienvenido, Joan. Bienvenido, gracias. Podemos decir que también has fundado la Senda del Poeta. Han sido tantas las iniciativas que has llevado a cabo y todo por mantener viva la memoria de Miguel Hernández y proyectar más allá de su pueblo, su figura y su obra. La universalidad de Miguel Hernández lo has mantenido. ¿Por qué te ha enganchado Miguel Hernández? ¿Qué te ha dado, Joan? Pues mira, la historia está vinculada a Elche, ¿no? Yo tenía un amigo que es Toni Bru, muy amigo mío. El que da el nombre de Premi Navarra. Yo era un joven y Toni Bru pues hablaba con los jóvenes para que recuperáramos las cosas de Elche, el valenciano, la cultura de Elche, y de alguna forma nos influyó para que esos jóvenes quisiéramos recuperar nuestra ciudad. Aunque yo había nacido en Orihuela, pero me había criado en Elche y constantemente pues, estaba paseando con él. Y en uno de los paseos pues apareció una señora y me dice: mira, Joan, esta dona es la dona de Miguel Hernández. Josefina Josefina, entonces la presenta, ¿no? Me presenta a Josefina y de ahí inicia una amistad. Pues de vez en cuando Vicente Alessandre era el que va a aportar todo el tema de las publicacions de Miguel Hernández, las primeras publicacions. I Toni Bru, de vez en quan, també l'ajudava a Josefina assessorant sobre els contractes i tal. Y claro, Toni Bru diu: che, Joan, ¿por qué no le tienes una mano a Josefina? Pues me eché a comenzar, bueno, empecé con Josefina a conocer la obra y bueno, creo que fui la primera persona que vio todo el legado, el famoso legado. Tuve la suerte, pero claro, a través de años, claro, fue los años finales de los 60, cuando conozco, en el 68 exactamente, conozco a Josefina, y bueno, a través de años, pues ella, no sé por qué razón, tenía confianza conmigo, y bueno, pues esa confianza me permitió ver toda su obra, y en un momento determinado, y durante bastantes años, 20 años que estuve con Josefina y posteriormente con los herederos, pues me tocó decidir muchas veces lo que se tenía que publicar. O sea, de pronto me encontré con... Claro, desde ahí empezamos a hacer una labor de divulgación del poeta, solicitando a amigos, gente que conocíamos en calles, que su nombre estuviera en calles, en plazas, en centros culturales, en centros sociales. Esa fue la idea. Y fuimos recorriendo y fuimos consiguiendo pues, que Miguel Hernández estuviera presente en muchos sitios. Y al mismo tiempo recuperando su vida y su obra.
Y lo has continuado, ¿eh? Eras jovencito y fíjate Sí, ahora, 50 continúas. años, 50 y tantos años. ¿Esto ha sido el broche de oro, el haber conseguido que se anule las condenas? Pues sí, es un broche de oro porque... ¿Josefina quería eso? Porque claro, Josefina quería que se hiciera justicia con su marido, ¿no? No exactamente el tema de los sumarios, ya es una cosa muy precisa, pero sí que de alguna forma un reconocimiento, porque Josefina tenía claro que su marido era un hombre de bien y no se merecía una pena de muerte, ¿no? Y Josefina, claro, por supuesto. Pero, ¿no es cambiar un poco la historia? ¿Por qué no dejar esas condenas en esos archivos, en esos expedientes? Pues hombre, las condenas son incorrectas porque son condenas, son procedimientos, procesos, son sumarios. No sé si esto mismo te lo habrán dicho algunos sí, muchas veces, compañeros historiadores. Sí, muchas veces la gente, pero claro, cuando tú haces la anulación, tú tienes que de alguna forma justificar por qué haces la anulación, ¿no? Cuando yo elaboro el escrito, que después he firmado por la familia, por muchas personas, cientos de personas, y llevado los plenos, diferentes plenos, en Elche también, ¿no? Y fue aprobado, sí. Fue el primer ayuntamiento que lo aprobó, después diferentes ayuntamientos fueron aprobando, el único sitio que no se ha aprobado es en Orihuela, en todos los otros ayuntamientos se ha aprobado, pues la adhesión, ¿no? Quiere decir, tú tienes que justificar, y tú justificas la anulación de sumario en base a que un sumario es un procedimiento judicial, que no tenía ningún rigor, no tenía ninguna prueba, simplemente se le condenaba por las ideas. O sea, las ideas son las que producen el delito de muerte. O sea, por Miguel Hernández escribir, no había matado a nadie, no tenía ningún asesinato, simplemente por escribir es condenado a muerte. ¿Y es el primer condenado en la dictadura franquista al que se le ha anulado todos los procesos judiciales? Bueno, ¿esto va a abrir la puerta? Yo no sé si hay algún otro que se le haya anulado, no sé, yo no conozco, no puedo conocer, sería un atrevimiento. Sí que puedo decir que entre las 21 personas que estuvieron allí, la única anulación fue la de Miguel Hernández, y fue la iniciativa, porque de hecho, pues los otros señores, o los herederos de los otros señores, le decían a Lucía, bueno, ¿y es otro que te han entregado? Porque claro, le entregaron el título y además un expediente de anulación. Y claro, esa anulación era la anulación de los tribunales, reconocer que los tribunales eran injustos, reconocer que había una dictadura, claro, era importante decir, hubo una dictadura, un golpe de Estado, una rebelión de los militares, la eliminación de una segunda república que había sido elegida por el pueblo y que Miguel Hernández había estado al lado de la Segunda República, apoyando a la Segunda República con su voz, con sus escritos. Y además Miguel Hernández no aceptó el chantaje de aceptar al régimen de Franco, porque a él le propusieron más de una vez que hiciera un escrito reconociendo a Franco. Él no quiso y murió. Fue asesinado de omisión. ¿Por qué? Porque lo dejaron morir. La primera vez que yo hablé de asesinato, el primero que escribió sobre qué era un asesinato por omisión, la gente me decía, ¿y eso qué es? Yo acababa de terminar criminología y entonces tenía unos conceptos ahí penales y pues es un asesinato de omisión cuando tú no haces nada, cuando tú no lo llevas al hospital, cuando tú no lo curas, lo dejas morir, claro. Lo podían haber fusilado, pero yo creo que fue, no con él, sino con muchos presos republicanos, los dejaban morir y se ahorraban el fusilamiento y el eco social. Y era una forma de matarlos de una forma tranquila y silenciosa, ¿no? Qué importante, ¿no?, que le dieran esa anulación a Lucía Izquierdo el pasado 10 de diciembre. Y el reconocimiento de un hombre que había luchado por la libertad, por la justicia, por un cambio de una sociedad mejor, porque Miguel lo que quería es una sociedad diferente, solidaria, justa, sin explotación. Es lo que quería Miguel Hernández. Es un cantante de la libertad. Efectivamente, es lo que dice en sus versos. ¿Cómo fue el acto de homenaje? Pues fue extraordinario. En el Ateneo, porque esto fue en el auditorio, el reconocimiento, y por la tarde hubo cientos de personas y pues está prácticamente casi todo el gobierno, 3 o 4 ministros faltarían, prácticamente todos los ministros, secretarios de Estado y luego pues gente importante de medios de comunicación, de la prensa, de la escritura, bueno, gente, actores, artistas, de todo, claro. Fue importante y luego pues Lucía habló en nombre de todas las víctimas, o sea, solamente podía hablar una persona en nombre de todas las víctimas y le dieron el honor a Miguel Hernández, no Lucía, sino a Miguel Hernández. El gobierno consideró que la persona que tenía que hablar en nombre de todas las víctimas de España sería la portavoz de Miguel Hernández. Y fue Lucía.
¿Cuántos versos se recitaron, no? No, en ese ¿La día, palabra del poeta estuvo? no, la palabra sobre todo no. Sobre todo, bueno, la palabra estaba implícita dentro de los discursos de Pedro Sánchez y del ministro de Memoria Democrática. Pero bueno, Miguel Ríos fue el broche de oro al final. La actuación final de Miguel Ríos fue la última, ¿no? Y estuvo muy bien, realmente. Joan, ya que eres una memoria viva de esta ciudad y de todo lo que tiene que ver con Miguel Hernández, porque fuiste también uno de los que impulsó la creación de la Fundación Miguel Hernández. Los fundadores, sí. Lo que más me interesa es lo de Josefina Manresa, porque la conociste, ella depositó su confianza sobre ti, te dejó manejar el legado. ¿Dónde lo tenía guardado, Josefina? En su casa. En su casa. Sí, en algunos momentos teníamos que meterlo en los coches y sacarlo. Claro. Tuvo un buen ayudante. O sea, como se veía, también estuvo un compañero, un profesor, Pepe Belso, que también fue compañero mío en ese aspecto. Y bueno, sufrimos mucho en momentos determinados qué hacer con el legado. Hasta que Ramón Pastor... Eso es lo que entonces ya que mañana se le hace el homenaje, ¿no? Me has dicho, ¿no? En el Paseo de Germanía se hace... Pues Ramón Pastor fue el artífice que negociamos con él. Me tocó negociar a través con Vicente Pérez por parte de Ramón Pastor. Estuvimos negociando, Vicente Pérez y yo, durante un tiempo lo que sería el contrato del depósito. Con Josefina. ¿Y qué quería Josefina ella? La que firmó. ¿Y Josefina qué pedía a cambio? Josefina lo que pedía es que estuviera seguro, que no le pasaran al legado. Y lo que queríamos nosotros es la fijación de las tintas, la catalogación, porque claro, yo tenía un inventario hecho a máquina de escribir, lo que queríamos es un catálogo de todo. Entonces el proceso es iniciar dejando en principio poemas y después el epistolario y luego el resto del depósito. Era un proceso a varios años. La primera entrega eran los poemas. Josefina no quería desprenderse en principio del epistolario porque eran sus cartas de amor, se las quedaba, ¿no? Y luego el siguiente paso, las cartas. Entonces el proceso es a través de años dejar todo el depósito y que hubiese un tratamiento científico y literario con la obra de Miguel Hernández. Y a cambio de eso nada, solamente, bueno, lo único que pidió pues que sus hijos, sus nietos, se les pagara los estudios universitarios, pero realmente nunca Lucía aceptó ese dinero. Realmente en esa etapa fue prácticamente gratuito el legado. Más bien, bueno, había un presupuesto, se sabía que era un presupuesto de mantenimiento, de catalogación, pero era sobre todo el presupuesto orientado al depósito, más que a Josefina. ¿Sus nietos tuvieron estudios universitarios? Sí, estudiaron estudios, pero los pagó Lucía. Los pagó Lucía. Sí. Ella no, nunca pidió, que yo sepa, nunca pidió nada al ayuntamiento. Pero el legado se marchó precisamente porque con el convenio, era mucho el dinero que pedía Lucía Izquierdo por el legado. Bueno, eso es un tema que habrá que analizar. Yo pienso que fue por una decisión política. Yo pienso que la alcaldesa no estaba de acuerdo con ese legado, o quería mantenerlo, pero muerto, encerrado. El legado había que desamordazarlo. Pero estábamos hablando de muchos millones de euros, pues solo por el depósito. El legado ese puede valer sobre 20 millones de euros en el mercado, 30 millones. El mercado, o sea, yo he estado en subastas para cosas de la Fundación y cosas de Miguel Hernández para comprar, y una carta, ten en cuenta que son 300 y pico cartas, una carta, cualquier persona coleccionista, tener una carta puede pagar, eso es incalculable. Hay cartas, hay cientos de cartas de Vicente Alessandri, hay de escritores, de Ramón Jiménez, de García Lorca. O sea, tú tienes un material, de Ramón Sige, tú tienes un material extraordinario, tienes también una pinacoteca, porque tú tienes pinturas dedicadas a Miguel Hernández de grandes pintores. Es un legado muy importante. Hay primeras ediciones. Es un legado que la cifra entonces estaba sobre 3 millones, pero yo en el mercado en aquel momento calculaba, es imposible, 10 millones, 14 millones, no se puede, es muy difícil. Claro, nosotros, la preocupación nuestra, y la preocupación mía de siempre, es que el legado estuviera siempre conjunto, que no se repartiera, que no empezara a venderse el legado. ¿De acuerdo? Entonces, Lucía estuvo en esa línea de mantenerlo. El miedo que yo tenía a la muerte de Josefina es qué podría pasar con el legado. Y afortunadamente el legado estaba bien, a buen recaudo en el Ayuntamiento de Elche. Esa era la suerte. Entonces, creo que hay que agradecer a Ramón Pastor que el legado llegara a Elche. Elche perdió un legado muy importante. Es una gran pérdida porque hay que tener en cuenta que Josefina es una ilicitana. Vivió desde el año 50 hasta 37 años. La mayor parte de su vida ha vivido aquí. Es una ilicitana. Y ella quería que estuviera aquí. Y ella se considera mucho de Elche, muy de Elche. No tenemos más tiempo, pero con su versión, con su experiencia y con su entrevista, lo que hemos hecho también es sumarnos a ese homenaje que mañana se rendirá al primer alcalde socialista. Un gran amigo y un gran alcalde de esta ciudad, Ramón Pastor.
quien fue el encargado de cuidar ese legado, iniciar el cuidado y el mantenimiento y catalogación del legado del poeta Miguel Hernández, de un valor incalculable. Lo ha dicho Joan Pàmies. Gracias. Muchas gracias, Ode. Gracias. Nosotros nos vamos, les dejamos ya con el programa Somos Marca. No, todavía no se vaya, Joan, un momento, que despida y nos vamos juntos. Nos vamos, les dejamos con el programa Somos Marca de Rosa Lucas. Mañana jueves estaremos aquí a las 9 con todos ustedes. Bexa ha patrocinado este espacio.